Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más iLíderes por 25. Marcelo, teníamos pendiente este homenaje, ¿no? Porque es un homenaje al que estamos haciendo en este recorrido por los 25 años de nuestro ecosistema. Y primero, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? Y no, la verdad que no, pero sí sabía que los cambios iban a seguir. Creo que la constante del mundo de hoy es el cambio, con lo cual no sabía si íbamos a estar nosotros, pero sí que esto iba a seguir evolucionando. Y en estos 25 años, ¿no? Uno recorrió muchos momentum. Y sabés que Génesis de un futuro digital tiene como objetivo que los protagonistas como vos cuenten en primera persona cómo fueron evolucionando, cuáles fueron los hitos de estos 25 años, y después nosotros desarrollamos en tercera persona en nuestros 25 libros, que son libros vivos que pueden ingresar en genesisfuturo.digital y poder vivirlos en todas sus dimensiones, analógica, digital, con inteligencia artificial, estas entrevistas y mucho más. Pero antes de eso, esto, vos sabés, cuando tengas tus nietos y tus nietos pregunten qué hacía el abuelo, vas a poder, porque va a estar indexado, esto como si fueran los papiros del Mar Muerto de nuestro ecosistema, van a saber qué es lo que hacía el abuelo. Pero el abuelo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó el Marcelo digital? No el piloto, el Marcelo con su primer contacto en digital. A ver, para mis nietos, futuros nietos, yo empecé en un mundo absolutamente analógico, no solo por el momento en el que nací, que todavía no estábamos en el mundo digital, sino que provengo de un mundo hoy en vías de extinción, que eran las revistas, la tinta sobre papel, mundo más analógico, difícil de encontrar. La transformación de la industria me hizo llegar a toda esta digitalización donde lo que me di cuenta era que lo que hacíamos en las revistas, que era unir audiencias mediante contenidos de valor, pasaba hoy a tener otras plataformas, las digitales, las virtuales, los eventos como el que estamos hablando ahora. Es decir, tuvimos que ir evolucionando conforme esto iba cambiando. Y esto tuvo cambios en cantidad de aspectos, no solo en la generación del contenido y en el, digamos, que fue quizás lo primero que cambió, sino también los formatos de interacción, las métricas con las que medimos esa interacción, los resultados para quien confiaba en nosotros para generar su plataforma de comunicación. Todo esto fue cambiando y me obligó a entrar a ese mundo de la digitalización. Empecé con una página web, con directorios, pero ese fue el piloto. Con directorios a duras penas indexados. La pregunta era cómo empezó el Marcelo. Después vamos a entrar a cómo empezó el piloto. Ok. ¿Está bien? ¿Vos decís antes? Antes de eso, en el caso mío fue un Spectrum 32K. Ah, bueno, en el caso tuyo. Si nos vamos a ir, la Spectrum 32K, me acuerdo que lo primero que hice fue un trabajo en tercer año del secundario y que lo llevé con la computadora y lo expuse, y hasta el profesor decía, wow, ¿qué hiciste con esto llamado computadora? Pero era un Spectrum 32K. Una Sinclair Spectrum. Ojo, muy buen diseño para la época. Bueno, sí. Y te acordás que el teclado, un teclado con un tipo gomita, ¿no? Era exacto, muy bueno. Y era la competencia entre Sinclair Spectrum y Commodore 64. Commodore 64. Commodore 64 era la antítesis. Exactamente. Una cosa era un diseño tipo, viste, Mac y los otros, ¿no? Totalmente la Apple y los otros. Fuiste unos años más atrás de lo que te estaba hablando antes. Bueno, pero llegaste ahí. ¿Y cuál fue tu primera escudería karting en que empezaste a ganar plata con lo digital? Todavía no sé si lo hago, pero no, más allá del chiste, el mundo de los contenidos tuvo que empezar a digitalizarse, te diría, prácticamente a principios de este siglo, donde empezamos a crear plataformas que hoy cuando uno las ve dice, y eso me parecía un wow, pero empezamos a generar directorios en las industrias donde trabajábamos. El mundo de la digitalización en mi industria, que era la de los contenidos, empezó por ahí, por directorios, por artículos one way, donde no se podía interactuar, donde en buscadores internos, y te diría que sí, ahí a principios fue la evolución del pasar al papel a la pantalla, ¿no? Exactamente, pero era lo mismo que hacíamos en papel, ahora en la pantalla.
Y si tenés que elegir 3 momentos, ¿no? Porque ahora te voy a hacer un homenaje, pero para llegar a ese homenaje tenés que responder cuáles fueron, porque vos sabés que necesitamos ese contenido que nos permita alimentar los libros vivos. ¿Cuáles fueron los 3 momentos que para tu industria fueron esos momentos que vos decís, a partir de ahora cambió todo? ¿Qué pondrías como 3 momentum fundacionales? El primero es digamos, por supuesto que para mí primero son los buscadores. Sí. O sea, el nacimiento de los buscadores permitía indexar cantidad de información y para los que generábamos información esto era un mundo diferente. El segundo... Y ahí colocarías el concepto del SEO, porque en muchas entrevistas surgió que gracias al SEO, al posicionamiento orgánico, muchos emprendimientos, empresas que no tenían presupuesto, empezaron a poder competir con las que tenían mucho presupuesto para pagar el SEM, ¿no? Para pagar el tráfico pago, porque esos buscadores, principalmente Google como gran exponente, permitían que vos, con muy poco inversión, porque había inversión, tuvieras presencia y accedieras a tráfico, y a tráfico relevante. Absolutamente. Fueron etapas, creo, también, sí. Pero lo primero era tener presencia y después el SEO hacía que te encuentren. Pero esa indexación, a partir de la prestación, o sea, los buscadores y esos crawlers, lo que eran que empezaban a indexar toda la web, lo que hicieron fue darle posibilidad a los que no tenían tanta billetera como para poder aparecer en los enlaces patrocinados. Ojo, que siempre los enlaces patrocinados eran una fuente de tráfico, pero lo más importante fue la del tráfico orgánico. Pero lo pondrías ahí, los buscadores, la ola de los buscadores sí. con los dos modelos, patrocinados y orgánicos. Totalmente, eso es uno. El siguiente momento para mí es 2007, cuando Steve Jobs presenta su iPhone y nos lleva con ese dispositivo a tener esa conexión, ese contenido en todo momento y en todo lugar, esa ubicuidad permanente del contenido, y en segundo lugar, ese ecosistema que se crea alrededor del nacimiento de esto. Creo que la industria entendió la comunicación y los contenidos de forma diferente a partir de ese segundo momento, que masificaron ese acceso a la creación y a la distribución del contenido. Pero fue la pantalla touch, fue que el celular se conectó a internet. ¿Qué fue? Porque vos te acordás que teníamos antes la Palm, que fue una pantalla touch, después tuviste la revolución del mobile como revolución de ubicuidad, porque te acordás que fueron más de 20 años ya tenía los clásicos ladrillos que los llevamos a todas partes. Para mí esto tiene que ver, cuando vos entras en tecnologías exponenciales, es la sumatoria de ellas las que impacta. No hay una tecnología que vos decís, es esta que generó esto. No es lineal. Es como potencia uno a la otra. Ese teléfono y esa ubicuidad que antes teníamos para una llamada, de repente le incorporás tecnología exponencial al dispositivo. Le das un ecosistema, una plataforma, capas, ¿no? Las capas. Exactamente, y eso lo que hace es que se vaya potenciando uno a otro. ¿Y crees que el mobile, con la ubicuidad que nos dio y el poder porque después de eso vos hablabas de la ola o la revolución de los buscadores, hay 3 revoluciones que generaron grandes cambios a nivel de marketing, publicidad, fue buscadores, redes sociales y después retail media. Pero de la mano de la revolución mobile viene la revolución de las redes sociales. Absolutamente, porque empezamos a estar en contacto en cada momento, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, y la comunicación tiene que cambiar, porque yo, si bien soy la misma persona, no soy el mismo un lunes a la mañana que un sábado en la tarde. Y ese momento de contacto me cambia, y cambia la forma en que tienen que conectarme, cambia la forma en que tienen que hablarme, cambia el producto que me van a ofrecer. Todo eso empieza a ser diferente y el mundo de la comunicación vuelve a ser disrumpido con todo eso. Bueno, ahí tenés el segundo momento. ¿Y cuál sería el tercero? Y para mí el tercero es el que estamos viviendo ahora, con la inteligencia artificial. Creo que esto vuelve a cambiar todo, vuelve a potenciarse por otras tecnologías, pero vuelve a ser un ecosistema que cambia y donde esto
esto de generar entidades autónomas para cada una de las cosas que vamos a conocer y vivir, genera un mundo totalmente diferente. Y entendiendo a la inteligencia artificial como algo, yo lo asemejo no a una tecnología más, no es un momento más tecnológico, sino que es algo que pasa a ser infraestructura. Internet no es una tecnología. Hoy no imaginamos nuestra vida sin Internet, así como no imaginamos nuestra vida sin electricidad. Son cosas que empiezan a ser la clásica pirámide de Maslow que vos decís, pasa a ser nativo para todo. La inteligencia innecesario, omnipresente. No vamos a imaginar nuestro mundo sin inteligencia artificial, cómo vivíamos antes sin eso, y vamos a tener que aprender a vivir en un ecosistema totalmente diferente. ¿Y dónde quedan los contenidos, no? ¿Dónde quedan los generadores de los contenidos a partir y dónde queda la cadena de valor a partir de, si querés, este mundo agéntico donde vamos a estar con, como te gusta llamarlo a vos, con los asistentes que van a estar interactuando en todo el tiempo como un middleware entre la demanda y la oferta? Vos hace años estás hablando de la hiperpersonalización del retail. Sí. Creo que hoy vamos camino a la hiperpersonalización del contenido también. Y la única forma de hacerlo es con una herramienta de inteligencia artificial que convierta ese momento de contacto con el contenido en un momento totalmente personalizado para mí, diferente que para vos. Creo que, y esto lo hablábamos hace poco en Panamá, donde hablábamos ¿te acordás cuando éramos chicos? Recién hablábamos de la Sinclair. En esa misma época era, si no me equivoco, cuando estaba la serie del hombre nuclear. ¿Te acordás del Lee Mayors, el $6 Million Man? Pero el hombre nuclear, ese hombre potenciado, superhombre, era porque levantaba kilos de peso, toneladas de peso, tenía una vista biónica. Hoy para mí el hombre potenciado es el que va a estar potenciado por inteligencia artificial porque tenemos superpoderes, llamémoslo cognitivos. Y cuando eso lo trasladamos al contacto con el otro, es donde yo puedo empezar a generar, seguir siendo Marcelo, pero generar un contenido diferente para cada una de las personas que, por ejemplo, están en este evento. Y eso marca un antes y un después. ¿Y cómo uno surfea? Porque vos viste que fuimos surfeando a nivel de oferta y a nivel de demanda, si lo ponemos dentro de esos paradigmas, porque hablábamos que la inteligencia artificial te trae el paradigma del comercio autónomo, del trabajo autónomo y de la educación autónoma, pero detrás de todo eso siempre hay personas de carne y hueso, ¿no? O sea, hay que volver a algo tan básico como satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Total. ¿Dónde quedan las personas? Bueno, a ver, las personas son claves porque detrás hay una persona, pero las personas se van a tener que acostumbrar a un modelo de trabajo y de vida totalmente diferente. No sé si te acordás del libro La tercera ola de Alvin Toffler. Alvin Toffler, exactamente. De mi adolescencia creo que fue uno de los que más me gustó. Pero Alvin Toffler dijo, y en época previa a la revolución que estamos viendo ahora, dijo que el analfabeta del siglo XXI no va a ser quien no sepa leer o escribir, sino quien no sepa desaprender para reaprender y entender lo nuevo. Creo que vamos a tener que entender un ecosistema nuevo, vamos a tener que desaprender lo que conocíamos y aprender a vivir en un mundo diferente, y ahí es donde entramos las personas, a ver cómo vamos a lidiar con un ecosistema que cambió. Bueno, yo te voy a dejar con una pregunta, porque voy a traerte un homenaje para, ¿te acordás que hablábamos de tus nietos? Para que los nietos entiendan qué hacía el abuelo, pero la pregunta es, ¿cómo vos hoy, con la experiencia que tenés de estos 25 años de camino recorrido, 26 con de este déjà vu, porque uno vivió, y Génesis, y les recomiendo a todos que ingresen a Génesis Futuro.digital, donde todas estas entrevistas, más los libros vivos en todas sus dimensiones, explican el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, montar los tsunamis que estamos viviendo y que vamos a vivir en el futuro. Pero ¿qué aprendizaje uno tiene de estos 25 años que nos sirvan para los próximos 5? Porque no creo que no vamos a tener tanto tiempo como tuvimos con Internet para poder adaptarnos, a empoderarnos y apropiarnos de inteligencia artificial y lo que venga. Vos seguí, tenés que responder. Sigo hablando. Perfecto. Creo que básicamente
Y me voy a referir a algo todavía anterior a todo este mundo que estamos viviendo, que es una frase que yo la conozco como bíblica, de la época talmúdica, y que es algo que le preguntaron al rey Salomón en su momento. Le dijeron que diga una frase que pueda tener presente y que siempre sea cierta, ¿sí? Que no importa el contexto, mantenga siempre vigencia, porque se le iba a colocar en un anillo para tenerla siempre ahí, sabiendo que es real. Y la frase que el rey Salomón dijo fue: esto también pasará. Lo malo que nos pase, hay que saber que pasa. Y lo bueno, hay que saber que no es eterno. Y también pasa. Entonces, para los que tengan temor de esta nueva revolución, que sepan esto también pasará. Y vamos a entender y vamos a vivir en un mundo diferente. Y para los que están subidos a una ola y dicen, ahora me como yo el mundo con esto, porque yo entendí primero esta tecnología, que sepan que va a venir otra que también lo va a seguir cambiando. Entonces, vuelvo a la frase de Alvin Toffler: desaprender para volver a aprender, y a esta de saber que esto también pasará. Bueno, me gustó, y sabés que este es un homenaje que vengo haciendo, llevando estos cascos, y lo traje a Guatemala especialmente para vos, muchas para gracias. nombrarte oficialmente el Ayrton Senna de nuestro ecosistema. Y creo que en este, y creo que lo hemos vivido todos empezamos en escudería karting, ¿no? Y el nivel de profesionalismo, el nivel de empoderamiento, el nivel de hacer las cosas que acontezcan, tiene que ser a nivel de un deporte de alto rendimiento, a nivel de poder sacar el auto de boxes en menos de 3 segundos y de entender que uno no lo hace solo, que uno lo hace con una escudería, con un equipo atrás, y que no es un tema de tecnología solamente. Es un tema de tecnología, es lo más fácil, es más cultural que de tecnología, creo. De empoderamiento, yo creo que de apropiación, ¿no? De poder apropiarte y de poder llevar adelante y de poder gestionar, porque en el fondo no importa la tecnología que haya detrás, la ejecución es más importante, y lo que decías es la mejora continua, ¿no? Y recuerden que todas estas entrevistas y todo lo que van nuestros líderes compartiendo están en estos libros en su formato analógico y digital. Pero para cerrar, tenés que resumir en una frase que te salga de las entrañas del estómago estos 25 años. ¿Con qué frase sería? Y no me puedes repetir ninguna de las dos. Ninguna de las que ya dije, por supuesto. Yo creo que los grandes triunfadores de todos estos 25 años son los que tienen resiliencia en todo lo que hacen. Tenemos que adaptarnos a nuevos entornos, a nuevos formatos, a nuevas tecnologías, a nuevos contextos, a nuevos todo. Muchos lo vivieron con el COVID, pero en realidad esto viene mucho antes del COVID. Y hay que entender un mundo diferente y ser resilientes a los cambios que nos va a seguir trayendo el futuro. Pero, y esto para sumar, ¿te acuerdas que casi en todos los revoluciones, ¿te acordás? Hablamos del Armagedón, de todo lo que nos venía impactando, mobile, redes sociales, los marketplaces, ahora inteligencia artificial. Siempre había como si fuera ese concepto del Armagedón, que esto va a venir y cambiar todo. Y en el fondo sigue siendo comercio, sigue siendo educación, sigue siendo trabajo. Absoluto. Lo que hay son personas y tenemos que adaptarnos a esas nuevas cadenas de valor que trae a la reformulación del valor y de las cadenas de valor que provocan estos modelos o estas tecnologías exponenciales. ¿Cómo la resiliencia es un camino, pero nosotros que vivimos y nacimos en el milenio pasado, ¿cuál es la experiencia o el aprendizaje que vos tenés de estos impactos constantes? Acabo de decirlo, es justamente que hay que estar preparados para el impacto y saber que tenemos que desaprender y volver a aprender. Yo soy un convencido
sigo estudiando, sigo aprendiendo y sigo tratando de entender lo que se viene. Y todo esto nos obliga a todos a hacerlo de esa forma. Yo le sumaría ahí hoy nos obliga, porque antes tenías un poco más de tiempo al bla Eso bla. era lo que te iba a decir. Sí, más hoy no allá tenés del tiempo al bla bla, tenés que ir al caso de uso. Y a la adaptación. Sí. Hace poco escuchaba a alguien que contaba las estadísticas de la primera revolución industrial. En el Reino Unido, cuando empieza, había 250.000 tejedores, ¿sí? 25 años después, cuando termina todo ese proceso, que en aquel momento lo llamaron crisis industrial, no revolución, quedaban 50.000. Es decir, 4 de cada 5 personas tuvieron que reinventarse laboralmente. Pero tuvieron 25 años para hacerlo. Sí, hoy no lo tenemos. Hoy no hay 25 años de tiempo. Entonces, todo esto que exponencialmente nos hace crecer, en tiempo nos hace acelerar. Y acá creo que lo importante es entender cómo uno, en ese desaprender para aprender nuevamente, encuentra los casos de uso que agreguen valor. Yo siempre hablo de esa inteligencia artificial aumentada, pero como hábito, totalmente. No como un speech que suena lindo, pero hay que encontrarle dónde impacta, dónde agrega valor y dónde realmente nos potencia. Así y nos transforma en esos nos da superpoderes para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Absolutamente. Bueno, si les pareció interesante, sigan con más iLíderes por 25, que traemos a los protagonistas, a los pioneros como Marcelo, que nos explican de primera fuente cómo llegamos a estos 25 años del ecosistema del digital commerce para poder dominar el pasado, estar preparados para surfear las olas que tenemos a futuro y principalmente entender lo que está pasando hoy como presente. Así que seguimos con más iLíderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.